divino que es este edificio, lo que es el Correo, es increíble. Pensar que está por cumplir 100 años. A mí me hubiese encantado trabajar ¿De cartera? Sí, ¿Sí? sí. No hubiese llegado nunca las cartas a destino sin antes echarles una miradita. ¿Hay algo más lindo que leer cartitas ajenas? Sí, no, la verdad que no hay nada más lindo. Pero para eso hay un montón de libros que tienen cantidad de cartas ajenas donde vas a poder leer todo. Pa. Mira, está el Museo Postal adentro del Correo. Es divino. Genial. Divino. Me encanta que... Ay, mira, esto es belleza. Son divinos. Me encanta además cómo ha ido la evolución. Este es el más lindo para mí, sin duda. Sí, sí. Que yo creo que hasta no hace mucho, 20 y pico de años, había alguno en la calle. Y cuando metías la carta sentías como un vacío, como que llegará. No, sí. ¿Llegará? Llegará a destino. Decías, bueno, ahí va. No, sí, siempre llegaban. Bueno, te voy a hacer una historia rapidita antes de esto, antes de que esto sucediera. ¿Cómo se comunicaban? Antes, ¿vos te acordás en la escuela que te decían los incas, los chasquis o chasques? Sí. Que iban corriendo de un lugar a otro llevando los mensajes. También era con señales de humo, como veíamos en las películas. Después, más adelante, tallaban el mensaje con unas placas de cerámica o si no de plomo. De plomo también. Hasta que por fin ¿Las llegó palomas mensajeras? Palomas mensajeras, También. papel. Más o menos en el siglo XVII la actividad postal estaba a full. A full, es verdad. A full, a full. Pero vengámonos un poquito más acá, en la época artiguista, donde, bueno, no solamente Artigas, sino que los próceres, pero fundamentalmente Artigas, tuvieron una efervescente etapa de cartas y, bueno, alguien, por suerte, se ocupó de recopilar. La historiadora Ana Ribeiro hizo una serie de libros con la recopilación de las cartas de Artigas, que debe estar genial. Debe haber cosas interesantísimas. Ella la hizo, creo que están en el Archivo General de la Nación, esas cartas, así que estaría bueno ir a verlas. En este entorno en donde tú recibiste de alguna manera las cartas de Artigas, y yo buscando libros, lo que encontré fue que es una edición de hace un tiempo ya, que recopila una cantidad de cartas de este señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame un poquito. Bueno, este libro fue producto de Los tiempos de Artigas, que se publicó con el diario El País. Sí. Los documentos tienen un encanto muy especial. Digo, pero no son solo cartas, a veces son recibos de compra, de venta, partes militares, entonces son papeles. Papelería, sí. Entonces, cartas y papeles de los tiempos de Artigas. ¿Es fácil de descifrar la letra de Artigas? Cuando estás acostumbrada, sí, las letras de Artigas, porque según el secretario, no es fácil y no es solamente la letra, eran las abreviaciones que tenés que conocer. Por ejemplo, ¿sabés cómo se solía poner el mes de octubre? No. 8, B larga, R-E en chiquito arriba. Octubre. Claro. ¿Está? Las cartas solían terminar con una fórmula que es QSMB. ¿Qué? Su mano besa. ¿Qué su mano? Besa. Besa. ¡Ay, qué divino! ¿Hay algo más lindo que meterse en las cartas ajenas? No. No, en absoluto, no. Es maravilloso. Porque cuando ves documentos así como estos, hay que tener en cuenta por lo menos dos grandes categorías de cartas, de la palabra cartas, para tomar solo cartas y no papeles, ¿no? Tú puedes estar escribiendo una carta de tono íntimo, entonces es personal, es a un familiar,
Y luego una carta con tu condición de hombre público. Entonces, siempre tenés que discernir, ¿es un documento público o es un documento privado? No es lo mismo Artigas Bien. escribiéndole a su hijo Juan Manuel que Artigas escribiendo a la Junta de Paraguay el 7 de diciembre de 1811. Artigas, por ejemplo, habla de cuando le escribe a su futura esposa, Rafaela, Rafaela. ahí está, le dice de alguna manera que se va a casar para ampararla. Sí. No es tanto a ella la carta, sino Ahí la está. carta, esa es una nota formal Sí, con su yo público en el que él dirige la carta a las autoridades de Blandengues, sí. a quienes les pide permiso para casarse. Ahí está. Porque es la obligación de un soldado de la época pedir permiso para contraer matrimonio. Permiso que también tiene que hacer frente a las autoridades eclesiásticas porque ella era su prima. Entonces, para eso, que era bastante más común en la época de lo que se piensa, y hay que pensar en los pocos pobladores originales y en cierta cercanía de los núcleos familiares, ya había estipulado que entonces el sacerdote los manda a rezar tantos Padre Nuestros durante una X cantidad de meses y estaba disculpado. Pero él tiene que justificar en una época en que no había demasiado lugar para la justificación amorosa en términos puros. Entonces justifica que su prima, que ya tiene la edad provecta de 29, estaba, 30 sí. años, para aquella época ya una mujer mayor, que se piensa que se había alejado de la posibilidad de matrimonio, entonces es su prima hermana, ¿no? Es mucho. Es hija de su tía. Entonces, su tía y suegra cuando se casa, que es con quien sí tiene correspondencia directa, muchas veces. Entonces ahí él justifica ante el regimiento por qué pide casarse con ella y explica la situación de la voy a amparar, porque si no, ¿dónde quedaría? Ahí está, ahí le diste un giro que me gusta más. Para un historiador, una carta de época siempre es una seducción mayor, porque es una especie de gran confesionario, una carta, ¿no? O sea, se confiesa al hombre público, construye un yo público, construye una determinada verdad que quiere que es la que se sepa y se recuerde de él, y se confiesa a puertas cerradas un hombre público, un soldado, un hombre enamorado, un padre que se despide de sus hijos. Hay cosa más emocionante en la correspondencia de Artigas que la carta que le escribe a su hijo mayor, Juan Manuel, cuando sabe que solo le espera la derrota y le encarga una tropilla de caballos todos del mismo pelo. No dejes de reclamarlos, los tiene fulanito, no dejes de reclamar la carretilla. Si la precisa, déjasela, pero sabes, es tuya, la tienes que cuidar. Y ampara al pequeño Santiago, su hermanastro más pequeño que había tenido con Melchora Cuenca. Es un hombre que se despide, pero no deja de tener responsabilidades, ¿no? Entonces, una carta es una joya documental siempre. Tenemos acá, además de las cartas de Artigas, una edición que se hizo acá y que sería divino tener, así como muchas ediciones de eso, que son las cartas de Rivera a Bernardina. ¿Y qué me contás de eso? Sabes que yo no las conozco. Ay, lo que te perdés. Sí, ¿no? Porque, claro, porque estas son las cartas más íntimas y más amorosas de un matrimonio muy difícil de entender para el que lo mirara de afuera. Porque todo el mundo sabe que Rivera fue un hombre absolutamente mujeriego y seductor y que la engañó repetidas veces, pero tenía un vínculo de amistad y de adoración por esa mujer a la que engañaba sistemáticamente una y otra vez. Y ella lo siguió con una lealtad y una fidelidad, se arriesgó en el campo de batalla, se arriesgó a seguirlo en todos sus destinos, las penurias que uno y otro vivía, porque ella vivía las penurias de las situaciones bélicas en las que él estaba implicado,
y le contaba, pero a su vez le contaba amorosamente el avance de cada uno de los niños en las tareas escolares, en los pequeños recuerdos que le mandaba. Y luego ese reproche, hace tanto que no me escribes. Una cosa, un escarceo amoroso absolutamente tierno de un matrimonio, bueno, quizás difícil de entender. Bueno, estamos con todas las cartas entonces sobre la mesa. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por difundir. Qué difícil debe haber sido descifrar esa letra. Era Después ilegible. pasarla a algo claro para que nosotros podamos entender. Súper difícil. Súper difícil. Pero mira lo que te quiero mostrar. Ah, mira, esta es la línea del tiempo del correo. Exacto, pero mira, detenete acá. ¿Dónde fue el primer administrador de correos? Un lugar sagrado. Exacto, en Durazno, donde transcurrió mi niñez. Exacto. Mirá vos. Bueno, parte de mi adolescencia. Bueno, y ahí también leí este libro, Papaíto, Piernas Largas. Amado por multitudes. Exacto, fue el primer libro epistolar que leí. Sí, yo también. Sí, creo que es la historia de una chica, bueno, creo que empieza cuando que es niña, que está muy sola, es huérfana, Muy pero tiene un desamparada, protector sí. que le paga su educación en un internado y ella le escribe cartas asiduamente contándole cómo le va y todo, y es hasta que crece. Esto fue furor, Fue hicieron furor, películas, creo que obras de teatros musicales también, le fue bárbaro. Ahora, esto de escribir cartas a mano y en papel está como fuera de órbita, está como fuera de moda y ya no se hace. Ahora todos los mensajes, Todo el electrónico. soporte es online y rapidito y al pie y nada de florearse demasiado, ¿no? No, pero hay gente que todavía pelea por las cartas y hay grupos que fomentan justamente eso, volver a la escritura, de cartas, postales, al papel. Y estuvimos con Bettina Novarese y ella integra uno de estos grupos y nos cuenta cómo es. Bettina Novarese nació en Piriápolis. Aunque estudió turismo, derecho, marketing y traductorado de inglés, desde 2014 practica y dicta talleres de escritura consciente y caligrafía. Creo que el factor en común es que quienes hacemos esto tenemos como esa intención de dejar un legado. Claro. A nuestra descendencia, que no tiene por qué ser un hijo. No, Descendencia, porque a veces descendencia se tiene sí. a querer solo... No, amigos, familia, que nos lean cuando no estemos, cuando ya hayamos partido. Y en el medio hay un propósito para el para ahora, porque también lo hacemos por nosotros. Porque nos libera. Terapéutico. Súper terapéutico, es un arte terapia. Que no es solamente de las cartas, sino es de volver al papel, del memory keeping, del recopilar memorias, formato papel. Se usan algunos elementos digitales, ¿sí? Porque para empezar utilizamos fotos también. Claro. Pero más que nada es el recolectar memorias para seguir tu vida hoy por hoy, porque cuando lo que escribís en una tarjeta o en una carta, que además si haces una tarjeta la haces vos, con tus insumos, con tus papeles, no la comprás. No la compras. No, eso es delito. No vale. No vale, Bien. no vale. Las reglas está que no vale. Y también está que cuando envías esa carta, que ahora te digo hay diferentes, hay PenPal que ya están establecidas, y se arman grupetes. ¿Y qué se cuentan? Y bueno, generalmente, depende del grado ¿La de... conoces a la persona a la que- Bueno, depende del grado de si la conoces, Ah. si no la conoces, pero generalmente no es que nos contamos, no son cosas extensísimas de nuestra vida, más bien hablamos de nuestro amor por ese momento, ¿no? Por el ya el hacerle la carta y el hacerle la tarjeta a la persona tiene un valor sentimental muy grande. Y cuando la abrís y decís, ay, qué lindo esto y el papelito, porque normalmente Claro. hacemos eso, lo acompañamos con un correo bonito, que se le Claro. puso en español, es un nombre espantoso. Snail mail es en inglés, que es ese, porque hay algo fundamental, tiene que ir por correo tradicional. Vos hoy me hablabas de lo consciente. Yo te decía, claro, que no es lo mismo, que a mí me parecía que no era lo mismo sentarte en la computadora y teclearle a un mail, mandar un mail, que sentarte y empuñar la lapicera y que eso te hace ser más consciente. ¿Tiene que ver con esto? Con lo de... Tiene todo que ver. Yo soy una gran defensora de la escritura a mano y del journaling, que es mi principal actividad, junto con la caligrafía moderna. Por eso te digo que todo Sí. viene enrabado con otras cosas.
Yo no escribo con brush lettering cuando escribo, le escribo el nombre, Claro. pero todo está unido. Cuando escribís a mano, hay como un hilo conductor orgánico, no sé si se interpreta la palabra, pero creo que sí, que hace que hagas mucho más consciente lo que estás queriendo decir, que si lo escribís en un mail, que además te lo corrige solo, o si lo escribís en el teléfono. Es una terapia cuando tú estás haciendo eso a mano. Pero también es una terapia para quien lo recibe. Yo sueño que esas cartas, esas tarjetas, esos diarios, algún día alguien los reciba. No sé si va a ser mi hija, que es como mi descendencia más directa y obvia. Tal vez es otra persona. Claro. Estos son, por ejemplo, son diarios donde justamente lo que escribo son eso, pequeñas cartas. Cartas a mí misma en este caso. Esto mismo lo podrías el día de Ese mañana. es un diario de este me decías que era el del año pasado. Este Sí. es de- Esto lo voy llevando, sí, no tiene fecha, pero lo voy llevando ahora. Y estos son art journals. Estos más en papel, con más escritura. Y estos un poquito más visuales, Claro, ¿no? Con más fotos. fotos. Acá está tu Escribo, gordita. acá está mi gorda. Escribo Claro. varias cosas, pero con mucha... Sí, con sí. mucha gráfica, ¿no? Sí, con sí, mucha, sí, porque sí. esto está también como muy relacionado al diseño, obviamente. Claro. Todo lo cuidas mucho. Una entrada. Claro. Es el día de hoy. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Por favor. Me gustó mucho la parte en que Bettina cuenta del legado, ¿no? De que ella hace eso para dejar un legado a futuras generaciones. Sí, y de cartas también, esas cartas que quedan, vamos a hablar en el próximo bloque, donde hablamos de esas misivas, pero relacionados con la receta de un pastel de cáscara de papas. Berito, mira, este vitral del mundo azteca muestra cómo Moctezuma recibe un mensaje. Y acá la gente del correo nos explicaba que si ese mensaje que vos ves ahí tenía malas noticias, le cortaban la cabeza. Ay, Dios. Vos sabés que yo tenía una amiga mexicana Sí. con la que me escribía regularmente durante mucho tiempo. Se llamaba Valentina y vivía en Mérida, Yucatán. Y que nos escribimos años. ¿Vos? ¿Intercambiaste muchas cartas Muchas, vos? muchas. Yo de niña también. Esperaba con ansiedad la carta. Yo era filatelista y le escribí a la revista Villiquen que, por favor, conseguir para cambiar Quiero sellos. amigos. Quiero amigos. Y después durante años nos escribimos. Yo esperaba en casa esas Ay, cartas. sí. Qué lindo que era cuando llegaba el correo, ¿no? Cuando te llegaba la carta por abajo de la puerta. Divino. ¿Vamos a los libros? Vamos a los libros. Yo te voy a contar de Helen Hanff, que el año pasado lo leímos Sí, las dos. las dos. 84 Charing Cross Road. Es un libro de no ficción divino. Helen Hanff era una escritora anónima, no muy conocida, estadounidense, con una personalidad bastante excéntrica, muy maniática, y en un momento le escribe a un librero de Londres que por favor le busque determinado libro. Y empiezan a intercambiar durante muchos años el amor por los libros. Él le consigue textos inencontrables y se genera ahí una relación brutal. Y ella, en determinado momento, no le iba muy bien como guionista, decide hacer una recopilación de estas cartas, un editor las ve y dice, con esto rompemos récords. Y la verdad que es un libro que sigue vigente hasta hoy y es una belleza. Es divino, sí, la verdad que vale la pena. Bueno, el otro, que también lo lees de un tirón y que lo leímos las dos, es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata, de Guernsey. Es larguísimo el título. El título es larguísimo. Guernsey es una isla inglesa. Yo no sabía, además está bueno porque también conoces eso, que fue el único territorio inglés que fue invadido por los alemanes. Y bueno, es la historia de Juliet,
es una chica que está en Londres, que quiere ser escritora y que, bueno, recibe un día una carta de alguien de Guernsey que encontró su dirección adentro de un libro. Eso es Entonces divino. es todo la correspondencia que se va generando entre ellas. Ella descubre que ahí había una sociedad, un club literario, y por qué se creó ese club. La verdad que es precioso y además hay una película que Ay, es divina. divina. Vos y yo la vimos juntas La como vimos dos jun- veces. Sí, la vimos juntas 2 veces. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Dear Mr. Adams, I so hope that you might allow me to come and meet your society. So happy to make your acquaintance. Darcy! Hello. Hello. You painted such a vivid story in your letters. It's so compelling. Let them have a full experience. Potato peel pie. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Es una carta de amor a los libros. Brutal. Realmente. Igual te quiero decir que hubo un libro que tú me prestaste que me Sí. exasperó de una manera. Vos ya sabés cuál Sí, es. ya sé cuál me estás Querido diciendo. Diego, te abraza. abraza Kiela, de Elena Poniatowska, que es la relación de carta. En realidad no es una relación, son 12 cartas creo que le manda Angelina Beloff a Diego Rivera, al pintor. Pero es ficción. Sí, ya convengamos. sé, ya sé. Pero él nunca le contesta y ella sigue, insiste, insiste. Me sacó de quicio. Y vos hablaste con Rosario Lázaro Lázaro Igoa, exacto. esta escritora uruguaya que prologó esa obra. Esta nueva edición que se realizó ahora. ...19 de octubre de 1921. En el estudio todo ha quedado igual, querido Diego. Tus pinceles se yerguen en el vaso, muy limpios, como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea. En la mañana, como si estuvieras presente, me siento a preparar las ilustraciones para Floreal. Rosario, eso que acabas de leer es el comienzo de una de las cartas que está en la novela Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska, que bueno, es una reedición y que tú prologaste. Nosotros justo estamos acá en la Embajada de México, estamos rodeados de fotos en las que está Diego Rivera, justamente a quienes van dirigidas todas esas cartas. Contanos cómo fue ese proceso de prologación de la novela. En realidad fue una invitación de Banda Oriental y bueno, fue un ofrecimiento de prologar ese libro que yo no había leído los diarios de Frida Kahlo en su momento y bueno, luego otras obras asociadas, ¿no? Otras obras que se relacionan de alguna manera u otra con este libro de Poniatowska. Había leído Poniatowska antes, no este libro breve. ¿Qué te generó, Angelina, esta mujer que de alguna forma tan sumisa? Fue algo bastante removedor, ¿no? Conmovedor también, el hecho de ver estos 9 meses de leerlo, estos 9 meses de cartas sin ninguna respuesta, ¿no? Porque justamente partamos del principio de que si bien Poniatowska se inspira en parte en los diarios de Angelina, la pintora rusa con quien Diego Rivera estuvo casado en París, al mismo tiempo no es que todo provenga de esos diarios, ¿no? Hay una ficcionalización en torno a todo ese material y que también busca un determinado propósito. No lo hablé con Poniatowska, ¿no? Pero creo que como lectora, como lectores, siempre podemos inferir cuestiones que van saliendo de esa arquitectura de la novela, ¿no? Y en torno a eso, creo que lo principal fue justamente eso, ¿no? Cómo poner a Angelina, a Kiela, ¿no? Como le decía Diego, en un lugar muy
complicado para lo que sería la narrativa contemporánea tan preocupada por El lugar de la mujer. heroínas más evidentes, ¿no? No deja de ser una heroína, ¿no? O sea, una heroína en sentido contrario, si queremos, de signo contrario, ¿no? Ella es la mujer de Diego Rivera, es la mujer que da a luz a un hijo de Diego Rivera que muere a los pocos meses de nacer en medio del frío y el hambre de París. Y es la mujer que a pesar de todo eso le escribe, y le escribe de una manera tan ferviente y tan ciega, si se quiere, ¿no? Que no deja de conmover en la lectura, ¿no? Es una lectura bastante intensa y bastante conmovedora, diría, ¿no? Justamente por eso, por ese lugar en que Poniatowska deja, la coloca, la construye a Angelina. ¿Y por qué te parece que Poniatowska justamente eligió ese papel, es decir, esa imagen que pone a Angelina en esa posición, ¿no? A esta pintora que además podía brillar con luz propia, y a él, a Diego Rivera, que es un tirano, básicamente, lo muestra como una persona muy egocéntrica y muy, no sé, que deja de alguna forma a esa familia en París y se va y no da señales de vida. De alguna manera creo que ahí o sea, lo que se está jugando también, y que es otro de los puntos que a mí me interesaba resaltar en ese prólogo, ¿no? La escritura de los prólogos, ¿no? Que tratar de no decir demasiado, pero bueno, dar algunas claves de lectura que puedan llegar a estimular otras lecturas, ¿no? Creo que en el fondo ahí está la dedicación a la obra, ¿no? O sea, el de poder dedicarse a la obra de una manera tan pasional, tan integral, tan ferviente, incluso con la misma fiebre que siente Angelina por Diego. Pero ahí hay algo interesante, en definitiva em, la intención última de Poniatowska, vaya a saber ¿Cuál fue? cuál, o sea, sí que importa es ver cómo cada uno de esos artistas va pudiendo encontrar el espacio, el tiempo, la dedicación a su propia obra, ¿no? Esa devoción a una obra propia. Y creo que ahí es algo que tal vez no sea tan evidente, por la figura tan notoria de Diego Rivera, pero Angelina, ella de todas maneras sigue adelante con una obra propia. Y ella va a vivir a México, incluso se encuentran con Diego Rivera supuestamente en un momento, y Diego Rivera ni siquiera la saluda, ¿no? O sea, es como, pero ella sí, ya logra una inserción en la sociedad mexicana después de la estadía en París, bastante después de la estadía en París, y logra en cierta forma redimirse, ¿no? A mí me hizo pensar muchísimo esto en otros casos, ¿no? O sea, en otros casos en los cuales tenés esas uniones entre dos grandes mentes brillantes, dos grandes artistas, en los cuales siempre hay una puja por quién consigue llevar adelante su arte, ¿no? Entonces, eso que puede parecer tan romántico y tan idílico por fuera, ¿no? Que es dos pintores juntos, dos escritores juntos, ¿no? Termina no siendo tan así, ¿no? Hay alguien que tiene que lavar los platos, ¿no? Hay alguien que tiene que colgar la ropa. En la convivencia no es, claro. Exacto. No es Entonces, eso es tiempo que se resta a la creación. Entonces, puede parecer algo tan simple, tan cotidiano, pero también es un mecanismo bastante cruel, ¿no? Esto se exacerba en el caso de Querido Diego, te abraza Kiela, el libro que publicó Banda Oriental, porque tenés el hecho de que en la ficción, la ficcionalización de la historia que hace Poniatowska, Diego Rivera nunca responde, ¿no? Eso Entonces, de las es cartas cruel. muy cruel. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por esta charla. Ya sé que ahí es muy tempranito, así que bueno, gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Qué relación compleja entre Rivera y Angelina. Angelina, le dice Rosario, Sí. En esa cosa como tan unilateral, ¿no? ¿Cómo Totalmente. eligió ese punto de vista Elena Poniatowska? Pero bueno, se ve que había algo de eso. Pero hablando de relaciones de cartas de amor, el que se saca el premio total es Felisberto Hernández, que tenía 6 o más mujeres a las que escribía cartas de amor a diestra y siniestra. Ignacio Bachter, que es un investigador uruguayo, estuvo esperando pacientemente y trabajando, investigando, y publicó hace poco
una recopilación de las cartas, solo las cartas de él, no las de vuelta. Las cartas, son unas 300 cartas de Felisberto. A mucha gente. A muchísimas personas. Así que vamos a hablar con él. Este librazo, que son las cartas de Felisberto Hernández, hay como 290 y pico, se presentó acá en Más Puro Verso y tocaron en ese piano que está ahí atrás tuyo en homenaje a Felisberto. Lo que me encanta es que te estás metiendo donde se supone que no deberías meterte. ¿Cuántos años estuviste metiéndote en esas cartas de Felisberto? Bueno, fue una larga historia, 7, 8 años, quizá más. Con diferentes intensidades en la medida que pasaba el tiempo. A veces, bueno, metiéndome a fondo y otras veces tratando de entender lo que iba consiguiendo como material y lo que iba leyendo y transcribiendo, ¿no? Vos conseguiste algo maravilloso, que fue que te liberaron las cartas que él le mandaba a Amalia Nieto. Eso fue increíble porque habían estado celosamente guardadas. Contame un poquito esa historia. Todo empieza con el libro de Paulina Medeiros, Felisberto Hernández y yo, que reúne las cartas de Felisberto y las de Paulina. Eso tiene efecto en otras mujeres de Felisberto, en Porque Reina tuvo Reyes. un montón, ¿no? Sí, se casó 4 veces y estaba por casarse por 5ª vez al momento en que lo sorprende la muerte. Y también tuvo otros amores secretos o semisecretos con los que mantuvo correspondencia. El efecto Paulina Medeiros toca a Reina Reyes y algo del mundo privado comienza a aparecer en la superficie y eso a la vez tiene efecto en Amalia Nieto, que toma la actitud contraria a la de Paulina. Paulina mostró todo y Amalia lo ocultó con gran eficacia, con gran celo, durante décadas. Y le entregó ese epistolario, un conjunto de 500 folios manuscritos, más de 100 cartas, se los legó a su nieto Sergio Elena Hernández, el pianista, que a su vez lo guardó con todo cuidado y hermetismo, tanto que se dudaba de la existencia de los originales. De alguna manera, seguir estas cartas, ¿sigue también el proceso literario que hizo Felisberto? Sí, por supuesto. Sobre todo las cartas con Amalia Nieto. Ahí se ve el pasaje lento, pero a la vez drástico y decidido del pianista que deja el piano de a poco y luego lo empuja a que se venda para llegar a ser el escritor que siempre había deseado. Esas cartas con Amalia Nieto son importantes por eso, porque documentan una transición que va a dar lugar al escritor que se recuerda y que tanto admiramos. Si vos tuvieras que valorar de alguna manera qué significó para vos este trabajo de edición en tu vida. En mi vida, bueno, aprender a tener paciencia y a darme cuenta que todo está escrito en capas y cifrado, pese a que a primera vista parezca simple y superficial, o cursi, o fuera de lo normal. En fin, aprendí a circular dentro de un texto y de una historia personal y a disfrutarlo. Yo me quedé con ganas, si bien este es un librazo, quiero la voz de ellas. ¿Es posible llegar a eso en algún momento? Bueno, hay que imaginar el otro lado, ¿no? Ponerse en situación de quien recibió la carta por primera vez y hacer conjeturas.
o leer bien los signos, porque no hay dudas que en su propia voz, en la voz de Felisberto, Sí. está el reflejo de las otras y los otros que leyeron esas cartas, ¿no? ¿Hay alguna de las cartas que vos sentís como muy significativa o que para vos tuvo un peso importante? Hay una carta del año 22 que le escribe Felisberto a su madre desde Maldonado y siempre me pareció muy aguda porque siendo muy joven puede describir muy bien el mundo psicológico y el vínculo que lo conecta con su madre. Y ahí usa algunas palabras que después van a ser decisivas en su literatura. Habla de neurastenia, de desconfianza, de locura también. Algo que está fuera de la norma y que es muy atractivo desde el principio y que marca su relación con la vida y con la escritura. ¿Cómo quedó tu relación con Felisberto ahora que lo tenés todo acá? Bueno, en paz. Siempre ha sido muy pacífica y también inacabable, en el sentido que en la medida que me aproximaba, también más me alejaba del fenómeno, ¿no? Siempre tuve la sensación que estaba caminando por la orilla y que el horizonte siempre se desplazaba una vez que iba encontrando signos de una vida y una obra muy complejas y fascinantes por todo lo que tienen. Bien, gracias. ¿Cómo se ve a través de las cartas epistolares de Felisberto Hernández toda su evolución en la escritura, ¿no? Sí, sí, Su como que al crecimiento. principio era como muy florido y después como mucho como que más. fue, exacto. Sí. ¿Vos escribías cartitas de amor? No sé si de amor, pero escribía muchas cartas a amigas que tenía, y me acuerdo que me ocupaba mucho de cómo fueran esas cartas. Le ponía perfume, le ponía stickers, yo qué sé, corazones, hacía dibujos. Bueno, basta de cartas de amor y de amistad. Vamos a nuestro librómetro. Dale. Bueno, 600 libros desde que te conocí. Ese título es divino. Sí, es divino. Son cartas entre Virginia Woolf y Lytton Strachey. Él es un conocido escritor británico, muy amigo de Virginia. Él es muy conocido sobre todo por las biografías, por sus biografías y sobre todo la biografía de la reina Victoria, que parece que fue muy, muy buena. La verdad que me lo compré con mucha expectativa. Sí. Es un libro lindo, pero lo remé en dulce de leche, porque hablan mucho de cosas de la vida cotidiana. Eso está entretenido, de sus viajes. Estoy en París, estoy en Italia, estoy acá, estoy allá. Pero también hablan de mucha gente que no tenés ni idea, por más que está todo bastante documentado. Y te muestra un poco, ellos eran muy ácidos y muy, como muy críticos de toda la sociedad de esa época. Pero, claro, al no tener voz, eran muy internas ¿Sabes qué? Ahora que me lo estás contando, yo lo leí. Ah, ¿y? También, lo remé en dulce de leche. Claro, Estuvo es bravo. decir, Sí. como que vos decís, hay mucha cosita interna de entre ellos dos, son súper amigos. Yo estaba buscando todo el tiempo, te voy a ser honesta, dónde aparecía la depresión de ella, de Virginia Woolf. La verdad que no, la ves como una mujer muy alegre, muy activa, se enfermaba bastante, eso sí, lo único. Pero bueno, me costó, así que no. Tenemos acá otro que remé en dulce de leche. Háblame de ti, carta a Matilda de Andrea Camilleri. Sí. Y yo dije, bueno, este va a ser el libro que me gusta de Camilleri, porque el resto ya sabes que no. No tenés Porque ni idea. pensé que iba a contar... Arlington, no hay caso, ¿eh? Porque pensé que esto iba a ser como que se iba a desnudar más él personalmente como escritor. Su vida íntima, me interesaba eso. A mí me interesan las historias de vida, pero lo que hizo acá fue una historia de Italia. Justamente- A mí la remé en dulce de leche. Justamente a mí, por eso mismo, porque tiene mucho de historia, para mí fue de un tirón. O sea, me encanta la historia y me parece que hace una contextualización muy buena de su vida, que me parece importante porque la historia también marca tu vida. Entonces, para mí está muy bueno, es re cortito, lo lees de un tirón. Cartas a Lord Alfred Douglas de Oscar Wilde. Fue de un tirón. Sí, es decir, las cartas son más cortas, son misivas muy cortas, pero están llenas. Oscar Wilde escribe muy lindo y bueno, es todo el amor que él sintió por
que no fue correspondido, Lord Alfred Douglas. Él era su amante, era mucho más joven que él. Fue algo que empezó primero como una amistad más bien intelectual, porque quería ser poeta, Alfred. Bossy, como le decía cariñosamente su círculo íntimo. Él era de la aristocracia inglesa. Entonces, bueno, es como muy divertido y Oscar Wilde es muy cínico. Entonces es como maravilloso, como muy... Y por otro lado te da un poco de tristeza porque vos te das cuenta que del otro lado él le recrimina a veces, no hace mucho que no recibo noticias tuyas, pero sin embargo lo quiere y lo cuida montones. Incluso cuando se va a la cárcel culpa al padre de Alfred, porque el padre de Alfred es el que lleva el tema a juicio, porque en aquella época como que, bueno, la homosexualidad obviamente no estaba mal, era como que actos impúdicos, no sé qué. Entonces, nada, a pesar de eso le escribe y le dice: mi muchacho, vete a Italia, vete de acá para que no te manche no sé qué, y él se queda en la cárcel. Bueno, es solo y abandonado. Pero de un tirón lo súper recomiendo, me encantó. Cartas a Theo de Vincent Van Gogh. Esto recoge las misivas largas de Van Gogh a su hermano Theo y la verdad que este es un libro sobre amor fraternal. Theo sostuvo a Vincent durante mucha parte de su vida, esa cabeza atormentada que nos dio unas obras maravillosas y Theo estuvo ahí escuchándolo, respondiendo, atendiendo y bueno, haciendo posible que Vincent nos hiciera ese legado tan maravilloso. No lo leí, ese Lo leí de un tirón. Me puede gustar, me lo quedo. Y ya está. Terminamos. Vir, en el próximo bloque vamos a ver si hay libros epistolares para niños y jóvenes. Victoria Stoll nació en Montevideo en la primavera del 83. Es socióloga, comunicadora social, gestora cultural y poeta. Desde hace varios años está vinculada a proyectos de mediación de lectura y bibliotecas. Además, investiga sociología de la lectura. En 2012 publicó el libro de poesía Bicho Bola. El género epistolar es una muy bella forma de presentar la subjetividad de un personaje de una manera íntima e intercambiando con un otro. Y bueno, dentro de este género, en la infantil y juvenil, hay varios libros muy bellos. Yo elegí 3 para compartirles hoy. Que bueno, entiendo que fueron libros de referencia para mí, importantes en distintos momentos de mi vida, y que muestran de forma clara cómo este género habilita la empatía a la hora de conocer más detalladamente la intimidad de un personaje. El primer libro que les quería recomendar es Querida Susi, querido Paul. Es un libro de Christine Nostingler, una autora austríaca. Es un libro del 84 y es un libro que yo leí mucho cuando era chica. Y bueno, es un intercambio de cartas que mantienen 2 amigos que vivían muy cerquita y iban a la misma escuela. Uno se mudó y mantienen las cartas como una forma de seguir estando cerca. Es un libro muy interesante que habilita la empatía y el entender lo que está viviendo el otro, aunque estén a la distancia, poder seguir intercambiando. El segundo libro que quería compartirles es Cartas a un joven poeta, de María Rilke, que son las cartas que Rilke le manda a un poeta, un aspirante a poeta mucho más joven que él, que decide escribirle cuando se entera que Rilke fue a la misma universidad. Y bueno, empiezan a tener un intercambio en el que Rilke, además de compartirle algunos, digamos, secretos o consejos de escritura, generan un vínculo tan íntimo y durante tanto tiempo que empiezan a intercambiar sobre otros temas como el amor, la amistad, el vínculo con la naturaleza.
y la importancia bueno, de generar como ese vínculo y esa reflexión sobre la vida para poder siempre tener elementos para escribir. Y el tercer libro que quería compartirles era Haiku, de María Guernique y Iris Rivera, dos autoras argentinas. Es un libro del 2010. Es un libro de poesía para niños, donde la carta tiene un rol bien importante. Son dos amigas nuevas, porque llega una vecina que es de China, y resulta que después de que se hacen amigas, esta vecina que es de China tiene que volverse, a partir de que le llega una carta, y se prometen seguir escribiéndose cartas cuando esta amiga vuelva. Y bueno, a partir de ahí se genera como una interesante conversación sobre la carta y sobre esta niña que se vuelve, y se van a seguir escribiendo cartas con esta amiga nueva. Va a ser una forma de seguir en contacto. Rilke, la verdad que para mí es un pendiente, nunca Yo lo tampoco leí, lo leí. pero sé de gente que sí lo ha leído y que han comentado que sí, que los ha marcado esa Sí, lectura. varios O de sea nuestros que- entrevistados, ¿no? Sí, así que bueno, sí, es un pendiente. Yo tengo acá, porque este es otro ¿Qué estás sacando pendiente, del acá, bolsillito? mira esto. Es un librito divino que tiene Pobres Gentes, que es la primera novela de Dostoyevsky y que aparte es epistolar, que me pareció divino para compartirlo contigo, es divino. Ay, muchas gracias. Qué lindo. ¿Sabes lo que podemos hacer ahora para seguir viendo qué otros libros epistolares hay? Vamos a hablar con un librero. Dale. Cuando estábamos preparando este programa sobre libros de cartas epistolares, decíamos, ¿habrá tantos? Y encontramos que hay muchos libros de cartas. Ahora tenemos una pila así en la mesa de luz de libros epistolares que son realmente súper interesantes. Sí. Vos tenés unos cuantos para Tengo recomendarnos. 3 para recomendar. Dale. En principio tengo Fernando Pessoa, Cartas de Amor, que son sobre todo las cartas de amor que le escribió a Ofelia Queiroz, que fue el primer interés romántico de Pessoa y quizás también el único. Y sobre todo la particularidad que tienen estas cartas es que revelan también al autor en su plano literario. ¿Qué quiere decir eso? Como que vos vas como adivinando su trayectoria en las letras a partir de esas cartas. Exactamente, exactamente. Y sobre todo su vínculo, su particularidad con las letras, su expresión a través de las distintas personalidades que tenía, sus heterónimos. En varias cartas aparece Álvaro de Campos, que es un heterónimo, y que incluso intenta sabotear a Pessoa en su relación amorosa con Ofelia Queiroz. Entonces se genera como una lucha permanente entre el Pessoa que quiere estar con ella y Álvaro de Campos, que es quien quiere destruirlo por completo ese amor. Vamos con el otro. Perfecto. Después tengo Cartas de Mamá, de Cortázar, que es una obra de ficción, es un cuento. Incluso yo considero que es el cuento más relevante de Cortázar por la complejidad que tiene. Es un cuento donde ronda lo fantástico, como siempre en la obra de él, pero sobre todo hay una cuestión de presencia fantasmagórica. Hay un hermano que está muerto, que sigue apareciendo permanentemente, que se revela a través de las cartas que les envía la madre y que tiende a generar un impacto en el presente que se sigue retroalimentando de las cuestiones del pasado. Súper interesante. Muy bueno. Y después tengo el Quiroga Íntimo. Sí, ese no lo conocía. Este es prácticamente insólito. Incluso es una edición española que hicieron ellos, una recopilación que incluye diarios de viaje y correspondencia. Ay, qué divino. Es fantástico. Además todavía es el diario de viaje de París, en el que Horacio Quiroga, deslumbrado por toda esa actividad de París de aquella época, termina encontrándose con algo en contraposición a lo que creía. Se termina decepcionando de la vida parisina, se termina decepcionando incluso de sus propias
ilusiones que tenía proyectadas en la ciudad y se convierte en el escritor que fue una vez que regresó al Río de la Plata. ¿Y las cartas? Las cartas incluyen desde el principio en el que él arranca a escribir hasta su momento final. Cuando Quiroga ya había desistido particularmente de la literatura. Bien. Buenísimo. Si tú miras para otro lado, yo salgo corriendo con los 3 libros. Bueno. Gracias. Por favor, encantado. ¿Qué desea, señora? Buenas tardes. Quiero saber qué está leyendo. Estoy leyendo La Encomienda, muy alusivo, de la escritora colombiana Margarita García Roballo. El año pasado yo te hablé de esta escritora, me gustó mucho. Leí Primera Persona, que es una serie de ensayos. Acá yo ya empecé esta es una novela, a subrayar. Habla de el personaje central, que es una joven bastante especial, que recibe algunas encomiendas, pero en un momento recibe esta encomienda, la del título, que es Desmesurada. Es una encomienda desmesurada, enorme, que apenas entra en su apartamento. Y ahí empiezan a pasar cosas y no digo nada de qué es lo que hay adentro de esa caja. No vas a contar. Calladita la boca. Perfecto. Cuénteme usted, por supuesto que te lo voy a prestar. Cuéntame usted qué está leyendo. Una historia de la lectura de Alberto Manguel, que es un argentino, que le leía a Borges nada menos. Y la verdad que es un libro divino que hace todo un recorrido durante más de 6.000 años de la historia de la lectura. Va pasando por las diferentes etapas, la etapa en la que se leía en voz alta, la etapa en la que después, bueno, la lectura silenciosa, cómo fue todos los diferentes enfoques según quién lea. Bueno, de ahí a un montón de cosas que están muy, muy buenas. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. Yo quería leerte igual un pedacito de algo que a mí me pareció re lindo, que habla del poder de la lectura. La verdad es que nuestro poder como lectores es universal y es universalmente temido, porque se sabe que la lectura puede, en el mejor de los casos, convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes nos gobiernan. Somos súper poderosos Y los sí, lectores. Exacto, es verdad. Muchas gracias, Por señora. favor. Vir, no nos podemos ir del correo sin escribir una carta como se debe. Y aparte estamos en el escritorio del primer director del correo, Wow. así que Bueno, hacelo con solemnidad. Con mucha solemnidad, Te de pido. puño y letra. Y además tengo a quién escribirle una carta, algo que me quedó pendiente en mis años mozos. Pero después me vas a dejar leerla. No sé. Vos ayudame con el sello. Que... Ahí, mira. Ay, qué divino, mira cómo antes. La babita. Acá, le pongo esto. ¿Sabes qué? A mí me parece que esto... Listo. Esto nos va a llevar mucho tiempo. El sello se ponía acá para mí, pero está. Bueno, está. Bueno, Ahora tal, lo ponemos acá. vamos a hacerlo Sí. de los libros mejor. Sí, vamos a repartir. Dale. Tengo, por ejemplo, Wanted Lovers, que es las cartas de amor de Bonnie and Clyde. ¿Te acordás de Bonnie and Clyde? Sí, claro, Los pero asaltantes. no tenía ni idea que se escribían cartas de amor. Yo tampoco. Para mí asaltaban bancos. Este fue el tiempo en que él estuvo en la cárcel y entonces intercambiaban mira. cartas. Te lo presto. Gracias. Yo tengo para prestarte de Jane Austen, Lady Susan. No lo leí. No, son cartas que, bueno, ya anticipan la escritora que se viene. Bueno, gatos. Tú y yo compartimos Sí, amor por esa los tara gatos. absoluta Sí. por los gatos y bueno, son personajes célebres que dedican gran parte de Como sus vamos a cartas, hacer nosotros, sí, seguramente. gran parte de sus cartas hablando sobre sus felinos. Perfecto, me encantó. Drácula. ¿Vos te imaginabas que Drácula... Bueno, en realidad es una mezcla de diario, hay telegramas y hay cartas. Hay de Nunca todo, me pero imaginé, sí. pensé que era una narración así de corridito. No. Empieza con fechas y... Querido doctor. Este lo leímos las dos. El correo leímos los dos. del general es un clásico uruguayo. Son las cartas que Líber Sereñi le mandó a su esposa, Lili Lerena, durante su primera prisión. Muy Me lo tierno. quedo yo. Quédatelo.
Este no te lo voy a prestar porque lo estoy leyendo, pero después te lo presto. Bien. Es de John Cheevers, son la recopilación de cartas en realidad que escribió a todo el mundo, no hay a una persona en particular, a editores, a otros escritores, políticos. Ángel Rama, que es un librazo, nos permite como recorrer la vida de este intelectual, pero hay que leerlo, yo tengo ganas de leerlo como de a poco. Claro. Cuando lo termine, veo si me tienta o no. Ahí está. Bueno, ¿seguís dale. con tu carta? Pero poneme acá una ¿Qué querés que te tirita. tape porque no sí, querés porque que no quiero vea? que veas, porque sos muy chusma vos. Pero es que sí, precisamente. No.